Bienvenidos nuevamente a esta segunda clase de números racionales. El tema que vamos a tratar el día de hoy es orden y comparación en los racionales. ¿Cuál es el objetivo a tratar? Ordenar diferentes números racionales, es decir, que si ustedes se enfrentan a dos números racionales, puedan ser capaces de determinar cuál es mayor o menor que el otro, o tal vez si es que son iguales. Para eso hay que comprender el siguiente concepto. Es que cada vez que nosotros tengamos dos números racionales, siempre se va a poder establecer al menos una de las siguientes tres relaciones. Una y solo una, eso es súper importante esa parte. Por eso hay que destacar esto, una y solo una. ¿Qué puede ocurrir? Que acá en este caso la fracción de la izquierda sea mayor que la de la derecha. Puede ocurrir de que ambas fracciones sean iguales. O bien puede ocurrir que la fracción de la derecha sea mayor que la de la izquierda. A eso se refiere el concepto de orden. Es decir, que los racionales es un conjunto al cual yo puedo ordenar, puedo determinar cuál es mayor que otro. Para eso vamos a seguir la siguiente estrategia para ordenar. Yo les planteo la pregunta, ¿qué número es mayor, 2 tercios o 4 sextos? Ustedes pueden buscar distintas formas de resolver esta pregunta, pero la que vamos a ver a continuación es la siguiente, y es un método. El método consiste en lo siguiente. Debo hacer que los denominadores de ambas fracciones sean iguales, para yo poder así luego comparar los numeradores. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo igualar este denominador con este denominador que está acá? Y la respuesta es amplificando una de las fracciones o bien ambas hacia el mínimo común múltiplo. Es decir, que yo debo encontrar el mínimo común múltiplo entre ambos denominadores y luego amplificar ambas fracciones de tal forma que compartan el mismo denominador. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 3 y 6? Vamos a ver dos formas de ver esto. Una que seguramente ustedes aprendieron cuando eran pequeños era escribir los múltiplos de cada número. Por ejemplo, si yo escribo los múltiplos de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Está el 3, está el 6, está el 9, está el 12, etc. Puntito. Disculpen los números, pero es complejo escribir así. Luego, vemos los múltiplos de 6. ¿Cuáles son los múltiplos de 6? Está el 6, está el 12, está el 18, y etcétera. Siguen avanzando los múltiplos. Entonces la pregunta, yo puedo ver acá que tengo múltiplos que son comunes. Por ejemplo, el 12 es un múltiplo común entre 3 y el 6. También tengo el 6. Y la pregunta es, ¿cuál de estos múltiplos que son comunes es el mínimo? Y obviamente la respuesta podemos ver que es 6, que es el mínimo común de los múltiplos de ambos números. Entonces ahora yo sé que mi mínimo común múltiplo es 6. ¿Sí? Esa es una forma de escribirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como yo ya sé que mi mínimo común múltiplo es 6, debo hacer que ambas fracciones tengan denominador 6. Si se dan cuenta, esta ya tiene denominador 6, así que no le voy a hacer nada. La voy a dejar intacta, va a quedar 4 sextos. Pero esta no tiene denominador 6, por lo tanto lo que debo hacer es amplificar la fracción, de tal forma de que este numerito que está acá se transforme en un 6. Por lo tanto, ¿por cuánto voy a amplificar? Por 2, porque 2 por 3 es 6. Recuerden que amplificar significa multiplicar numerador y denominador por el mismo factor o por el mismo número. En este caso, como voy a amplificar por 2, me va a quedar 2 por 3, 6, y 2 por 2, 4. Con eso consigo, ¿qué cosa? Que esta fracción se transforme en una equivalente. Tiene el mismo valor, es el mismo número, solo que tiene otra forma. Así que, una vez que tengo comparadas ambas fracciones, ¿qué puedo determinar? De que efectivamente ambas fracciones son iguales. Es decir, que su relación de orden es que son iguales. Siguiente ejemplo. ¿Cómo ordenamos los siguientes números de manera creciente?
¿Sí? Es decir, que vamos a ordenar estos números de menor a mayor. Nuevamente vamos a utilizar el mismo método, en donde para poder comparar cuál es mayor que otra, vamos a tener que igualar los denominadores. Pero esta vez vamos a utilizar una tabla de mínimo común múltiplo. A lo mejor la han visto, a lo mejor la han utilizado. Si no la han utilizado, van a aprender a utilizarla ahora. ¿En qué consiste esta tablita de mínimo común múltiplo? En hacer lo siguiente. Voy a escribir de manera ordenada los siguientes números, que son los que están en los denominadores. Voy a escribir el 4, el 6 y el 2. ¿Sí? Esos son mis números. Y voy a hacer un marquito. ¿En qué consiste esta tabla de mínimo común múltiplo? Se basa en un concepto muy básico que se llama factorización prima de los números. ¿En qué consiste esto? En que nosotros vamos a utilizar los números primos para ir simplificando cada vez más estos números hasta que lleguemos a un punto en que ya no podamos utilizar ningún número primo y nos va a quedar como resultado de una división sucesiva el 1. Por ejemplo, para encontrar el mínimo común múltiplo entre estos cuatro números, vamos a comenzar utilizando el primer número primo. Y siempre se comienza de esta forma. Como es una factorización prima, debemos comenzar utilizando siempre el menor de los números primos. Y ese es el 2. Entonces el 2 es un número primo. El 2 divide alguno de estos números que están acá. Sí, por lo tanto me sirve, lo utilizo. 4 dividido 2, eso me da 2. 6 dividido 2, eso me da 3. 12 dividido 2, eso me da 6. Perfecto, completé la primera línea. Ahora, ¿qué debo hacer? Volver a utilizar un número primo, siempre de manera ordenada, es decir, comenzando con el 2, después 3, etcétera, etcétera, hasta que ya no pueda seguir factorizando más estos números, o sea, simplificando más estos números. Nuevamente me hago la pregunta, ¿el 2 divide alguno de estos números que están acá? Sí, divide al 2 y al 6, por lo tanto sigo ocupando el 2. Acá me queda 1. Acá, como no lo divide, el 3 sigue intacto. Y acá el 6 me queda en 3. Perfecto. Como acá me quedó 1, no existe ningún número primo que divida de forma entera el 1, aquí finalizo con esta columna de acá. Hasta aquí llegué. Aún me quedan estas otras dos columnas. Nuevamente, ocupo los números primos. El 2, ¿divide alguno de estos dos números que están acá? No. Por lo tanto, continúo con el siguiente número primo, que es el 3. ¿El 3 divide alguno de estos dos números? Sí. Perfecto. Por lo tanto, lo utilizo. 3. 3 dividido 3, 1. Finalizo esta columna. 3 dividido 3, 1. Finalizo esta columna. Una vez que finalizo cada una de las columnas de los números que están involucrados en esta tabla, yo doy por finalizado el proceso. Ahora, ¿de dónde obtengo el mínimo común múltiplo? De la multiplicación de todos estos números primos que utilicé. Es decir, que el mínimo común múltiplo para este caso va a ser igual a ¿qué cosa? Al 2 multiplicado por el 2 multiplicado por el 3. Y eso es igual, 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Es decir, que el mínimo común múltiplo entre estos tres números es 12. Una vez que encontré el mínimo común múltiplo, obviamente lo pueden hacer con cualquier otro método que a ustedes les resulte más fácil. Estas son solo sugerencias que estamos utilizando. Una vez que que encuentro el mínimo común múltiplo, lo que hago es transformar cada una de estas fracciones de tal forma que compartan el mismo denominador. Como el mínimo común múltiplo, lo voy a anotar acá, es 12, debo hacer que cada una de las fracciones tenga denominador 12. Esta queda intacta. Esta es 3 doceavos. No le hago nada porque su denominador ya es 12. ¿Sí? Pero esta, un cuarto, no tiene denominador 12, por lo tanto debo amplificarla. Y la pregunta es, ¿este 4 por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 12? La respuesta es 3. Por lo tanto debo amplificar la fracción completa por 3. Me va a quedar 3 por 1, 3.
Y 3 por 4, 12. O sea que la fracción 1/4 es equivalente a la fracción 3/12. Y nuevamente, ¿por cuánto debo amplificar esta última fracción que está acá presentada? Como el 6 lo debo transformar en 12, voy a tener que multiplicar por 2, es decir, que voy a amplificar la fracción por 2. Me va a quedar 4 por 2, 8. Y abajo me va a quedar 12. De esta forma ya tengo lista logré transformar y tener un igual denominador en mis tres fracciones. Ahora solo queda comparar. ¿Cómo comparo? Comparo los numeradores. ¿Y de qué me doy cuenta? De que este numerador es mayor que el resto. Por lo tanto, esta es la fracción mayor. ¿Sí? Luego, ¿qué me doy cuenta? De que estos dos son iguales. Por lo tanto, estoy hablando de la misma fracción. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que estas dos fracciones, que son equivalentes, son menores que esta fracción que es 4/6. Y así puedo comparar distintas fracciones siempre y cuando iguale los denominadores y luego compare los numeradores. Siempre en los numeradores la fracción que tenga mayor numerador va a ser la mayor. Pero no olviden que deben estar los denominadores igualados para sacar esas conclusiones. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes ahora? En el texto del estudiante, hay nuevamente una S de más, la página 28 y 29 habla de los mismos temas que estamos tratando, los profundiza aún más. Y en el cuadernillo de ejercicios deben realizar la ficha 4 y ahora se completa la ficha 4, es decir, los ítems que faltaban, que era el 3, el 4 y el 6, se deben realizar. Esta vez también tenemos aplicaciones que ustedes pueden utilizar para que no solo utilicen el libro, sino que utilicen una serie de recursos que encontré en internet. Vamos a ir a internet, voy a abrir acá la página web. Esta parte se tiene que editar. Esta parte se tiene que editar. Ya, perfecto. Tal como les decía, tenemos una serie de aplicaciones que ustedes pueden utilizar para reforzar estos contenidos. Por ejemplo, acá estoy en la página educaplus.org. Ustedes se meten a esta página, está separada por materias. Acá podemos ver que nos interesa en este caso matemática, obviamente. Y si nos metemos a matemática, hay una serie de aplicaciones que ustedes pueden utilizar para reforzar distintos contenidos de la asignatura. Pero nos interesa enfocarnos esta vez en las fracciones. Por lo tanto, vamos a buscar una aplicación que se llama comparación de fracciones, que está acá. ¿En qué consiste? Este es como un test, en donde ustedes les van preguntando qué fracción es mayor o menor que otra, y usted tiene que ir respondiendo. Por ejemplo, dice pulsa en el valor mayor. Entonces aquí yo debo analizar cuál es mayor. Si yo me aplico las mismas técnicas, me doy cuenta de que este 4 lo debo transformar en 8, es decir, multiplicar por 2, me va a quedar 6/8. Al tener ambos denominadores iguales, miro los numeradores, por lo tanto esta sería la mayor. Perfecto. Y aquí se le muestra distintas representaciones de la fracción para que usted pueda efectivamente verificar cuál es mayor que otro. Otra aplicación que tenemos es una calculadora online de fracciones, en donde yo escribo las fracciones que quiero comparar. Por ejemplo, voy a escribir 4/5 y me interesa saber si es mayor, menor o igual que 2/3, y le pongo comparar fracciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? De inmediato acá me arroja el resultado en donde 4/5 es mayor que 2/3. ¿Sí? Estas son dos aplicaciones que usted puede utilizar para seguir resolviendo sus dudas y mejorando sus conocimientos. Volviendo a las actividades, tiene que resolver actividades de este tipo, en donde tiene que analizar qué par de números, frente a los pares de números que se presentan, escribir si es mayor, menor o igual, y ese tipo de cosas. Es decir, solo relaciones de orden, que usted logre determinar y comparar distintos tipos de números racionales.
¿Cuál es el cierre de esta clase? Recordar conceptos claves como el del mínimo común múltiplo, es algo que tiene que estar súper claro cómo obtenerlo. El método que usted prefiera es indiferente, lo importante es que lo haga de la forma correcta. El concepto de orden también tiene que estar súper claro, que es esta idea de que yo las fracciones puedo determinar cuál es mayor que otra, o si son iguales, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de relaciones que yo puedo generar entre números. Y preguntas que quedan es, ¿cómo puedo comparar números racionales? Que se liga con la última pregunta, es que si usted conoce otra técnica que le permita comparar números racionales. Si la conoce, qué bueno, podríamos compartirla cuando volvamos a clase. Así que eso, jóvenes, por el día de hoy. Esta es la clase número 2 y nos vemos en una siguiente clase. Saludos, que estén muy bien.